Hola, buen día, ¿cómo están? Un día, profe. ¿Están chicos? Ulises no está, ¿no? Tenemos compañeros nuevos. A ver, Hola, buen día. buen día, Rocío. Ah, ahí está justo entrando Ulises. Hola, Ulises, ¿cómo estás? Buen día, profe. ¿Cómo estás? Vos sos nuevo en esta comisión, ¿cierto? Sí, me cambié. ¿Qué pasó? ¿Estabas en cuál? ¿En la 2, 3? ¿Con qué profe Eh, estabas? 3 de la tarde con Nahuel. Ah, con no. Sí, no sé bien, no he mirado nunca bien qué comisiones tiene cada profe. ¿Qué pasó? ¿Te cambiaste por los horarios? Sí, pasa que empecé a trabajar y Ujú, bueno, el horario de trabajo es de tarde, entonces me cortó al medio claro. y tuve Bueno, que cambiarme de comisión. bueno, buenísimo. ¿Habías entregado en la otra comisión ya trabajos o...? Sí, o sea, hasta lo que es de la clase 4 si mal no recuerdo, Sí, tenía todo el día. bien. No, para pedirle al profe el seguimiento. Para que no te quede, si no, lo que pasa es que nosotros vamos haciendo, no sé si fuiste haciendo las actividades de las clases, nosotros vamos haciendo otras cosas, digamos, no puntualmente lo que está en las clases. Pero Ah, ok, bueno, ok. o sea, si no podés completar lo que está hasta ahora, por lo menos en el campus, que, Buenísimo. Sí, que sí, recién lo que fue este fin de semana como que pude ponerme al día, porque también, o sea, a mí me avisaron el cambio recién el viernes, o sea, no sé por qué demoraron tanto, pero bueno, Ah, vos lo habías pedido hace mientras tanto, más. sí, sí, yo empecé a trabajar el Claro, lunes y yo ya había pedido el trámite, y bueno, ah, recién el viernes me notificaron que se iba, así que tuve el fin de semana ok. poniéndome al día con lo de la semana. Eh, bueno, no, porque todavía no hemos cerrado las actividades, más les iba a decir hoy ya para comenzar a cerrar las primeras el domingo que viene, porque ya se nos acerca el parcial. Ahí acabo de consultar al profe que mandó, el profe Nahuel, que como es contenidista, que mandó unos avisos y ahí le consulté, chicos, para que sepan todos sobre el parcial, así ya vamos preparando, pero todavía no está listo. Así que apenas tenga alguna novedad, les comunico. Que si no me equivoco, creo que faltaban, ahí les comparto pantalla, que quedaban 2 semanas para el parcial. A ver, si no recuerdo mal. Recuerdan que tienen el cronograma en el espacio de programa y están todas las fechas previstas. Recuerden que es importante el tema del parcial, más allá de las actividades, si quieren, bueno, no solo para la regularidad, sino para la promoción. Acá está el 4 de octubre, 2 semanas, ¿no? Estoy tan perdida con las fechas, creo que sí, son 2 semanas, la tercera ya es. Em, Mira, Ulises, para que tengas en cuenta, nosotros voy a ir a las actividades de todas las clases, esto de paso para repasar para todos. Em, Esto, bueno, nosotros lo hicimos en clases sincrónica, por eso no sé si cómo lo hicieron con Nahuel, si lo hicieron en sincrónico, a ver si tiene el seguimiento, porque Sí, ya, creo que sí, si mal no recuerdo, sí. ujú, esto, no, este no lo hicimos, el de la clase 2 no lo hicimos, porque estuvimos repasando, hemos estado trabajando, focalizando sobre las lecturas
porque eso se supone que son juegos y todo, digamos, aplicando las lecturas y como cuesta todavía adquirir el hábito de la lectura y llevar al día el material, entonces como que no hemos hecho esa parte de juegos, dijimos que vamos un poquito más adelante, vamos a hacer esos juegos. Este está en proceso, lo estaban haciendo, que es un foro, te aviso por si querés. Este está abierto Ese todavía. yo ya lo hice ese con Nahuel. Ese, Ah, por listo. ejemplo, ya lo presenté. Bueno, entonces no te preocupes, yo le pido a él las, Dale, que buenísimo. las- y bueno, este es el que vamos a hacer hoy en forma colectiva. Tenían que traer, de hecho, viste el cuadrito de los conceptos. Hoy lo tenían que traer hoy y bueno, y ahí vamos como más atrasados, digamos, con las actividades, pero bueno. Lo que pasa es que sobre todo hacemos el seguimiento desde lo sincrónico también, ¿no? O sea, sincrónico y de lo asincrónico. Bueno, ya son y 38. Así que bueno, voy a comenzar con el tema. Saben que esta materia tiene mucho contenido, así que trato o sea, empiezo ya, así no perdemos más tiempo. Eh, ¿Se acuerdan que había una tarea pendiente, por así decirlo, para hoy? Es más, no sé si alguien recuerda qué es lo que trabajamos la clase pasada. Yo acá, por mientras voy llevando la ficha de seguimiento, se las muestro. Me falta completar las primeras notas. Bueno, ¿quién se acuerda qué vimos la clase pasada? ¿Qué temas hablamos? Pueden ir a la clase a tener una ayuda a memoria. ¿Sobre qué tema hablamos? Porque ya estamos ingresando a la unidad 3 y que se pone mucho más complejo, digamos, el tema conceptual, ¿sí? Y la adquisición del lenguaje técnico específico también. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan? Por lo menos los nombres de los conceptos, de los temas. Profe, yo tengo anotado como los tipos de pensamientos, que estuvimos viendo. Pero hola Leo, ¿cómo estás? Pero Bien, ese bien. es un tema, sí, sí, porque lo vimos, pero ¿cuáles son los temas? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos en la primera clase sobre qué tienen que focalizar ustedes, sobre qué tienen que preocuparse para poder aprobar la materia? Tienen que basarse en el programa, ¿se acuerdan? En los temas y bueno, los contenidos del programa. Los tipos de pensamiento, ¿es un contenido de teoría? ¿Qué dicen? ¿O por qué vimos tipos de pensamiento? ¿A qué estaba asociado? ¿A qué concepto de la materia, digamos, como más principal, por así decirlo, pertenece? Estoy como tratando de entrenar, digámoslo, para que ustedes no pierdan el foco, porque es común que en las materias van a rendir final y preparan y estudian sobre otros conceptos ¿no? Y estudiaron, se prepararon para rendir, pero es como vieron cuando uno como va por un camino, digamos que no es el principal de la materia, ¿eh? Cualquier materia me refiero. Entonces eso también, como veo que es una problemática que después los lleva a no tener éxito en aprobar las materias. Entonces es importante eso, poder discernir o identificar cuáles son los conceptos clave.
¿Por qué vimos tipos de pensamiento? Vayan a la clase y miren la clase. Porque es como nos integramos en la sociedad, pero a partir de la enseñanza. Pero, bueno, Rocío, pero ¿a qué concepto de la materia de teoría de la educación física está ligado? ¿O por qué lo vimos? O sea, ¿con qué concepto está relacionado de la materia? ¿Qué Con tema vimos? cultura y eso, profe, cultura y natural y eso. Bueno, Naturaleza. bueno. ¿Y qué tiene, y los tipos de pensamiento a qué responde dentro de la cultura? O sea, ¿qué tendrá que ver con educación física? ¿Qué texto vimos la clase pasada? ¿O trabajamos? Educación y desarrollo social puede ser, profe. ¿Ese vimos? Bien, exacto, muy bien, Leo. Ese, el de desarrollo y el de educación y desarrollo social. Bien, está ligado, los tipos de pensamiento lo vimos como un contenido alterno, digamos, que complementa a lo que es el concepto de educación. ¿Sí? Estas diferencias en los tipos de pensamiento, la educación tradicional, esto haciendo alusión a pedagogía, ¿se acuerdan? De la escuela tradicional, la escuela renovada, ¿no? ¿Qué educaba? ¿Para qué construía? ¿Para qué desarrollaba la escuela tradicional? Más un pensamiento más lineal, simplista, ¿no? Causa y efecto, o sea, esa linealidad. ¿Y qué busca la educación hoy en día? ¿Se acuerdan que ese texto habla de calidad educativa? ¿Se acuerdan? Bien, y hablaba de una educación integral. Entonces, en esa educación integral, ¿qué se busca? No ese desarrollo de pensamiento lineal, sino este desarrollo, o sea, trabajando lo que es la creatividad, desarrollando la creatividad y la libertad de las personas. ¿Y cómo yo trabajo esto? Bueno, ese es uno de los componentes, ¿no? El tipo de pensamiento, un pensamiento más divergente. ¿Se acuerdan que tenemos pensamiento lineal, lateral y divergente? Pero esos conceptos de tipo de pensamiento es más para que ustedes puedan comprender, digamos, este concepto de cómo la educación cambia, ¿no? Sobre qué trabajamos, qué es lo que cambia. No es solo en el trato o en el vínculo, como fue en un inicio de la escuela renovada, entre el docente y los alumnos, sino cambian un montón de cuestiones. Cambia el objetivo de la educación. Antes se buscaba, ¿se acuerdan? Orden y disciplina, la escuela tradicional. Buscaba formar personas sumisas, ¿sí? Obedientes, que se pudieran dominar, que, a ver, hablo en pasado, que en realidad, si observamos la realidad hoy y vamos a la escuela, todavía está este patrón, ¿cierto? Ustedes lo vivirán como estudiantes, como o este abuso de poder que se podría decir hoy en día por parte de los docentes o directivos, todo hacia los estudiantes, sea la edad que sea, ¿no? Es parte de. Bien, entonces vimos eso, calidad educativa, esta educación más integral, y lo vimos a modo de introducción a lo que era la unidad 3 que comenzamos con educación física. ¿Y qué tenían para hoy? ¿Se acuerdan que tienen otro texto que lo tienen en la clase 5? Es más, empezamos a hacer como una introducción, ¿se acuerdan? A la educación física, o sea, que lo que tienen en la clase 5 es la educación física actual, sobre todo que tenemos en Argentina, pero yo les hice una pequeña introducción a nivel histórico. ¿Se acuerdan que hablábamos que lo deben haber visto otras materias, en historia, en sociología, en filosofía? ¿Se acuerdan los enfoques y corrientes teóricas? Y podemos hacer como un repaso rápido de esos enfoques teóricos que sustentan a la educación física. ¿Se acuerdan cuál era el primero? Desde un marco más filosófico, ¿no? Que nace desde Grecia, o sea, desde Esparta, y lo toman los romanos, ¿se acuerdan? El sistema educativo que tenía hasta los 7 años Grecia, los maestros griegos, y después, bueno, esta educación más adulta que tenían los niños a partir de los 7 años. Pero que existía la educación física, o sea, no como concepto literal de educación física, pero ¿cómo era la educación física? ¿Existía una educación, digamos, cercana a lo que hoy tenemos de educación física en esa época? ¿Qué se acuerdan? Buenos días, profe. Hola, Erika. Eh,
Sí, el otro día había comentado algo usted de lo que era la educación física en esos tiempos. Existía, pero no como la que se conoce ahora. ¿Y cómo Era era? como una formación más, o sea, como para formarlo, como ¿Para qué? guerrero, Para la guerra. para, para la guerra, para vivir, para que aprendan como hábitos, algo así. Para la preparación para la guerra y para el trabajo de la tierra. ¿Por qué? Porque tenían que tener cuerpos fuertes para poder trabajar la tierra, para cultivar, para poder comer, ¿no? Hoy en día tenemos todo mecánico, o sea, hay máquinas para eso, pero en ese momento era el cuerpo físico que se utilizaba para eso. ¿Y cómo era hasta los 7 años la educación de los maestros griegos? ¿Había un rol de profesor de educación física, digamos, o no? ¿Sí se acuerdan? Estos tienen algo en la clase ahora, la 6. La clase 6, el profe les ha armado material con respecto a estos enfoques que nosotros ya veníamos hablando, por si no lo han visto. Sí. Vi que es un montón lo que hay que leer y el video, leí Ujú, hasta cierta parte ujú. y nada, tenía unas dudas que le quería preguntar con respecto a lo que puso el profe. ¿A la clase 6? Sí, Bueno, hoy vamos a La trabajar. clase 6 se subió hoy, ¿no? No, no sé cuándo se subió, pero ¿Está? ya estaba. Sí, porque ya pedí que me avisen también a mí, así yo les puedo avisar a ustedes. No sé cuándo está subida, pero no, no, desde Claro, antes. porque anoche yo me fijé igual, creo que no estaba. No, no, sí, yo la vi, yo la volví a repasar anoche y estaba. No sé cuándo se publicó, pero anoche ya estaba. Estaba Rocío. Eh, Miren, la clase 6 la vamos a trabajar hoy el tema 1. El tema 2 lo van a tener que trabajar ustedes, que es esto de lo que estamos hablando, pero porque es como un refuerzo, un complemento desde la teoría, pero que hemos estado hablando. ¿No se acuerdan? El maestro de retórica, el citarista, el calculator y el ludomagister de los maestros griegos, ¿se acuerdan? ¿No lo vieron en filosofía, en historia, en algún lado eso? Es parte de la historia de la educación en general. ¿Cómo era la educación de los niños hasta los 7 años? Digamos que el ludomagister, ¿qué hacía? ¿Por qué es ludomagister? Que vendría siendo el profesor. era el de juego, ¿El de tipo qué? como el de juegos o algo así, Claro, del, es la educación física a del través por del juego. lúdico, Claro. lúdico juego. Ujú, exacto, era la educación física, digamos, a través del juego. Bien, esa modalidad, digamos, ese enfoque, ¿cómo se llama? Que lo tienen en la clase 6, repito, después lo van a reforzar a nivel de material teórico en la clase 6. ¿Cómo se llama ese enfoque teórico? Esto es importante, chicos, esto tomen apuntes porque tienen como en pedagogía y en todas las materias van a tener enfoques teóricos. Esto es parte de lo que es la base teórica de la educación física. ¿Cómo se llama el primer enfoque? Que es de una formación más filosófica, ¿no? De una concepción más filosófica sobre la educación. ¿Cómo se llama? Y lo van a ver en muchísimas materias, porque es como la base. Me extraña que no lo hayan visto. Puede ser que, o sea, lúdico no, ¿no? O sea, No, un enfoque, no, ¿no? no, no. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cómo se llama el primer enfoque de la educación física? O sea, esto que estábamos hablando recién, tiene un nombre teórico el enfoque. Las corrientes teóricas en educación. ¿Puede ser, profe, el enfoque conductista? No, eso es pedagogía. Se Ah, relaciona en las lógicas, pero claro, ese es un enfoque pedagógico. Está bien. Vendría a responder la metodología de enseñanza de ese momento,
vendría a responder a un enfoque pedagógico conductista, digamos, en la lógica. Pero en educación física, concretamente, ¿cómo se llama el enfoque? Miren, ¿Corpóreo o de corporeidad? no, No. no, ni siquiera existía el concepto de corporeidad es actual. Bueno, Ok. repásenlo, lo tienen en la clase 6, ¿sí? Vuelvan a ver la clase pasada, porque esto hablamos rápido en la clase pasada, o sea, hicimos como una historiografía. Yo para no perder más tiempo sobre esto, porque necesito que veamos conceptos nuevos. Pero repito, pueden ver la clase pasada que, digamos, lo hablé más desde acá de la sincronicidad, y en la clase 6 tienen también el apoyo teórico, ¿sí? Más desde el material. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenían para esta clase que leer la segunda parte de la clase 5, que era el texto de educación física. ¿Se acuerdan? Que era toda la introducción de educación física en el sistema argentino. ¿Lo pudieron leer? Ahí les digo el nombre del texto que no me acuerdo. Pero bueno, es el texto el único texto que tienen de la clase 5. ¿Alguien lo pudo leer o no? Que hicimos la introducción de eso también la clase Que pasada, haga lo de ese texto. Romero Brecht, profe, puede ser. Bien, exacto. ¿Por qué? ¿Quién era Romero Brest? ¿Quién era Romero Brest? Era un profesor que fue el que puso la primera escuela normal de educación física o algo así. Ajá, ¿qué eran las escuelas? Muy bien, Erika. ¿Qué era la escuela? ¿Qué eran las escuelas normales? Eso también lo deben haber visto también en pedagogía, algo, ¿no? O sea, todavía están las escuelas normales. El Es texto como de que surgió después de la ley 1420 más o menos, profesor. Igual. Bueno, pero ¿qué son las escuelas normales? ¿O para qué son? El texto es Los retos de la educación física del siglo XXI, de López Pastor. Bien, ¿qué son las escuelas normales? ¿No lo vieron en pedagogía? ¿Quién trajo las escuelas normales a la Argentina? No hablando de educación física, sino en general. Las escuelas normales va más allá de la educación física. ¿Quién la trajo a Argentina? ¿Sarmiento, profe? Muy bien, Leo. Sarmiento trae las escuelas normales. ¿Para qué? ¿Qué trajo Sarmiento a la Argentina? ¿Recuerdan? Esto es de la escuela primaria, ¿no? Nos enseñan esto. Para la educación, profe, las escuelas normales son para la formación de maestros, profesores. Bien, la formación docente. Entonces Romero Brest específicamente lo trae, digamos, en educación física. Romero Brest trae la formación de profesores de educación física. No estuvo siempre. Bien, ¿y esto más o menos en qué año dice? ¿Qué dice el texto? ¿Más o menos en qué año fue? ¿O qué se imaginan ustedes? ¿O piensan que la Argentina siempre tuvimos profesores de educación física? Siempre hubo educación física en la escuela. Siempre hubo deporte en la escuela. ¿Qué dicen? Bajo lo que recuerdan, ¿no? Que hablamos la clase pasada, bueno, si leyeron el texto. Hoy no vamos a dar tiempo para este texto. ¿Qué dicen? Más o menos, ¿de qué época estamos hablando? Sus papás, ¿cuántos años tienen? ¿En qué época fueron ellos a la escuela? ¿En qué década? ¿Saben? ¿Lo han calculado? ¿Sus padres tuvieron educación física o qué tuvieron? Sí, yo había leído el otro texto de Emile Durkheim y él Sí. bueno, menciona sobre el 1940, no, hay una ley
La ley, que pero de Romero la Brest, ley que, el artículo 1 y el 14, que dice que Argentina incorpora la educación física también como un método de higiene bien, y ese que es algo más enfoque, integral. bien, ese enfoque es el de Romero Brest que trae, ¿sí? El enfoque higienista. Esto que yo les preguntaba recién, este es uno de los enfoques, son muchos. Este es uno de los enfoques, se le llama higienista a la educación física escolar, que comienza en ese momento, o como proyecto. Él lo trae como proyecto. ¿Y lo trae a partir de qué? ¿Trae así, se llaman clases de educación física, como tenemos hoy en día? No, gimnasta, Bien, gimnasia. gimnasia. Eran las clases de gimnasia. Bien, ¿y de dónde saca ese modelo? ¿Qué se hacía? ¿Por qué gimnasia? ¿Qué diferencia con una educación física? ¿Qué se daba en ese momento en la escuela? Como para adaptarse a las tareas diarias para cuando sea adulto y a la vez que sea como higiénico. Y bueno, y eso, ponele, Rocío, ¿qué decís? ¿Qué se da en la escuela, digamos? ¿Eso cómo lo llevas a la enseñanza escolar? Eso, claro, es como el objetivo, ¿no? Preparación para. Pero ¿y eso? ¿Cómo enseño eso? Por Ese lo fue el menos, ejemplo que dio de la bolsita con el jabón, profe, ¿puede ser? claro, aparece la bolsa de higiene. Ujú, exacto. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene la bolsita de higiene? ¿Ustedes llevaban bolsa de higiene a la escuela o no? ¿En la educación física les pedían? Eran partes que sí, como que para ocasiones o algo así. A mí hasta una toalla, no un jaboncito. Claro. ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la bolsita de higiene? ¿Enseñar qué? ¿Qué es la higiene? Un hábito. No. La misma palabra lo dice, profe, a higienizarse, a limpiarse, a hacer a hacer ¿Cuál es el objetivo de la higiene? el ¿Se trabaja la ocio. higiene? No. ¿Se trabaja la higiene para qué? ¿Para Para mejorar qué? prevenir o ¿Qué para cosa? prevenir. ¿Qué cosa? Enfermedades. Es tipo como para la salud. Bien, objetivo salud. Mejorar la salud, la calidad de vida en base a la salud. Entonces, la higiene, como esto dicen, ¿no? Prevenir, ¿para qué nos lavamos las manos? No higienizamos las manos. Porque los niños pues van, comen y comen con las manos sucias y se enferman. Bueno, ¿qué otros hábitos saludables en base a la salud se trabajaba además de la bolsita de higiene, digamos, para higienizarse las manos? ¿Qué otros conceptos creen que entran en este campo del enfoque higienista de la educación física? Algo hablamos la clase Ponele pasada. ahora mi hermano, que va a la primaria, cuando tienen que llevar cosas para compartir, les dicen que tienen que llevar saludable nomás. No pueden Bien, llevar gaseosas, nada. el tipo de alimento. ¿Qué tipo de alimento comer? ¿Qué me hace bien? ¿Qué le hace bien a mi cuerpo? ¿Y qué le hace mal? Hasta el día de hoy todos estos conceptos siguen, ¿sí? Porque no es que cambiaron otras cosas, pero eso sigue. Bueno, ¿qué más? La alimentación, el lavarse las manos. En la higiene, digamos, además de lavarse las manos, ¿qué otras cosas creen que entran dentro de la adquisición de hábitos saludables? En un niño, piensen, en un niño, ¿qué más entraría que les enseñemos en educación física? Puede ser tipo lavarse los dientes y bañarse y eso. Exacto, muy bien. Es un acto mecánico, ¿no? ¿Cómo me lavo los dientes? Que eso también en nivel inicial ya de las maestras, lo digo las maestras porque por lo general son mujeres, eso se enseña, ¿sí? Muy bien. Higienizarse, digamos, la boca, el baño físico, exacto. Esto, piensen que la educación, en esta educación integral, uno de los primeros objetivos es lograr que la persona sea autónoma en forma gradual, alcance ser autónoma. Ser autónoma, ¿qué es? Hacerme yo las cosas, ¿cierto? Vamos a un niño, primero que deje los pañales, después que se vista solo, no, porque van a encontrar niños hasta de 6 años que no saben ni ponerse los zapatos, las zapatillas, o sea, profe, seño, me átalo, ¿no? Y ya está grande, ¿no? El niñito ya como medio peludo, uno no puede irle atando los cordones a todos los niños, ¿no? Entonces,
Si no se lo enseñaron en la casa, es parte de, ¿no? Porque uno piensa que educación física es exclusivamente, digamos, educar en, digamos, otras cosas, no en el deporte o en el gesto técnico motor. No, por eso estamos hablando, para que quede claro, ya vamos a adentrarnos en esa parte más concreta, pero estamos hablando de lo que es, digamos, todo lo que invoca o involucra lo que es la educación física, aunque no sé si esto lo tenían en cuenta, lo habían pensado alguna vez, lo habían hablado, o pensaban que solo la educación física es la enseñanza deportiva, por ejemplo. ¿Tenían presentes estos conceptos o no? Pensaban que venían a estudiar para enseñar deportes, por ejemplo, nada más. No, ¿No? algo más integral, porque yo en la primaria, como le comenté en la clase anterior, nos pedían que la toallita, que la frutita, las uñas cortadas. Ujú. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más pueden destacar del texto? Esto de los desafíos de la educación física del siglo XXI. Hay un apartado, ¿no? Que dice que cuál sería el principal reto eh, de la educación física y del profesorado en educación física, ¿no? Que es lo que trajo Romero Brest, esto de formar escuelas normales para formar futuros profesores de educación física. Es más, antes la formación duraba entre 1 y 2 años y ahora por ley no hay profesorado que dure menos de 4 años. Miren, miren cómo, digamos, cómo se acrecentó en el tiempo es por la cantidad de, antes era más técnica la formación, cómo ya mutó hasta la formación. ¿Cuál será el reto que propone el texto para la educación física? El mayor reto. ¿Tienen el texto a mano? Ahí lo estoy buscando. ¿Me repite el nombre, profe? Profe, por favor. Es el texto de la clase 5, Erika. El El 5. texto nueva. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cuál es el reto? O sea, según el texto, al final, en conclusiones, ¿cuál será el reto entonces así se llama el texto, ¿no? Los retos de la educación física para el siglo XXI. ¿Cuál será el mayor reto, según los autores estos que escriben este artículo? ¿Cuál será el mayor reto para la educación física y para el profesorado en educación física? Al principio del texto muestra 3 tipos de retos. A ver, Xiomara, ¿cuáles? Dice primero, plantearse de forma reflexiva y sistemática que queremos que aprendan nuestro alumnado en educación física. Segundo, tener razones claras y poderosas sobre lo que puede aportar la educación física en la educación integral de las personas. Y tercero, superar definitivamente algunos problemas de profesionalidad entre los docentes que venimos reproduciendo durante los últimos 30 años. Bien, muy bien. ¿Entienden? ¿Llegan a comprender los 3 retos o no? Habla de 3 dimensiones distintas. ¿Quién puede explicar una? Lo que entiende. Quiero ver si se comprende lo texto. ¿Tienen a mano el texto? Así se van apoyando. Pero es más fácil verlo escrito. ¿Cuántas hojas son? 1, 2, 3,
4, 5. 5 hojitas con carillas y menos, porque en realidad hay una parte que empieza la bibliografía. Son 5 carillas nada más. Está bien que está doble, pero... ¿Qué dice el primer reto que propone? Esto de trabajar reflexivamente. ¿Por qué será un reto? ¿Por qué implicará un reto? ¿Qué creen? ¿De qué queremos que aprenda nuestro alumnado, sí? Bueno, pero ¿por qué será un reto? O sea, si, Y porque sí, yo creo que previo a lo que vamos a dar hay que planificar. la clase, vos decís, Claro. ¿irá por ahí? ¿Qué dicen? A todos les pregunto. ¿Irá por ahí? Yo voy a ir tomando el seguimiento, ¿eh? Les aviso porque estoy, mientras ustedes piensan. ¿Irá por ahí por la necesidad de planificar? Será más por el lado, o sea, que sí, sí para planificar, pero por un lado qué se enseña y qué se aprende en la educación física. Muy bien, Erika. ¿Y qué? ¿Cuál será el reto que dice ahí? ¿Qué enseñar y qué aprender? Pasa que es amplio también. Está bien, pero ahí habla, no sé si quieren repetir yo no lo tengo a mano, pero si quieren repetir o Xiomara Yo quiere tengo un repetirlo. texto, Sí, pero no sé si es que abrió. hay uno solo en la clase 5. El de Emily Habían Durkheim. 3 en la clase 5, A ver, porque yo leí el de Emile Durkheim, no leí el Es, de Reto de la Educación Física. Claro, yo leí ese esperen, igual, profe. esperen que estoy yendo. El que es a base de ese autor. Sí, que Emile Durkheim menciona sobre la moral, cómo se incorpora en la educación, Los que retos después la recién los gente estoy viendo, profe, yo. A los retos que habían. Los retos de la educación física Sí. eran, eh, Hay 3 Dice textos. sí. que la educación Oh, había física que leer no. todo. Digo, No, no, era el primero, pero sí, los otros no los vi. Hay 2, bueno, el otro yo suponía que era como no tan necesario, Esperen. ¿cuál? Igual, el que dice que lo puede descargar por archivo. El que leyó Xiomara. No, ese sí era. Hay otro que es de edades, meses, no, entonces yo me confundí. Lo que pasa es que son porque todos los textos son importantes. Xiomara, ¿cuál estabas leyendo vos? Todos hablan de lo mismo, son distintos autores. Yo el que estaba mirando es el primero. Vos, Xiomara, ¿dónde leíste los retos? En el que dice los retos de la educación física en el siglo XXI. Ah, el mismo que yo estaba trabajando. Es el primero. El otro, hay uno que es específicamente de Romero Brest del enfoque higienista y el otro es más general dentro de las críticas a la educación física. Xiomara, ¿querés leer el primer reto que habla de la reflexión? ¿Lo tenés a mano? Sí. Dice, primero, plantearse de forma reflexiva y sistemática que queremos que aprenda nuestro alumnado en educación física. Bien, ¿qué significará eso? ¿Por qué será un reto plantearse en forma reflexiva y sistemática el que se quiere enseñar? ¿Por qué será un reto? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Cómo es la educación física hoy en día para que eso sea un reto? ¿Eso no sucede? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿Qué piensan?
y es que la educación física de hoy es como, eh, no sé si por obligación, pero no se enseña como se tendría que enseñar. Entonces, ayer justamente leía un fragmento que habían citado de Sarmiento y que decían que los chicos son como una máquina que están aprendiendo y obedeciendo constantemente cosas que son eh, como naturales, no naturales, pero algo así suave, digamos, y es sin voluntad propia, digamos, pero están todo el tiempo recibiendo órdenes. Creo que va por ese lado. Bien, a ver, porque eso responde en la escuela y lo que vieron en pedagogía de la escuela tradicional, ¿no? Lo mismo, fíjense desde estos enfoques primarios en educación física, digamos, lo históricos de educación física, este entrenamiento de preparación, de poner el foco en el cuerpo, ¿no? Esto de la escuela tradicional de formar personas obedientes, sumisas, o sea, del orden, de la disciplina, esto de acatar órdenes, ¿no? De que una autoridad, que el docente viene siendo un lugar de autoridad, da una orden y yo ejecuto, ¿no? Yo como alumna ejecuto lo que el profesor me dice, lo mismo en educación física con el objetivo del entrenamiento del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo, a ver, por qué sería un desafío esto de que el docente se encuentre abierto y dispuesto frente al reflexionar en forma sistemática, o sea, siempre sobre qué enseñar, sobre las formas de enseñar y sobre todo lo que contempla la educación? Porque desde la tradición, el docente, recuerden desde una mirada conductista y de la escuela tradicional, el docente como único poseedor y que no se le puede discutir absolutamente nada, ¿sí? Porque es quien tiene todo el poder y sabe todo, eh, hay, digamos, ejecuta una sola forma de enseñar, una sola forma de educar, que es a través del sometimiento y la obediencia, ¿sí? Repito, responde a paradigmas antiguos de lo que es la educación. Y la educación física no va a ser distinta y menos focalizada sobre el cuerpo como son los primeros enfoques. Hasta el higienista no está focalizado tanto sobre el cuerpo, pero sí sobre el disciplinamiento del cuerpo, la postura, ¿no? Fíjense, en gimnasia deportiva, lo más era esto de la postura, o sea, ser alguien, supónganse, esto de estar, pararme, sentarme derecho, estar completamente perfecto con mi pelo, mis uñas, mi higiene, habla de una cuestión también de disciplinamiento a nivel, digamos, ciudadana en la vida, ¿no? Con respecto a la moral y un montón de lo que es de hábitos de lo que es la conducta humana frente a, ¿no? O sea, es como un reflejo. Esto de mantener un disciplinamiento con el cuerpo limpio, esbelto, porque la alimentación también iba de la mano. Esto de ser esbelto, ¿no? De ser delgado. Es parte de ese disciplinamiento y control, nada más que acá, digamos, en lugar de que fuera de afuera ese orden y control, se enseñaba o se educaba para que el objetivo era para que la persona se auto mantuviera, se autodisciplinara, o sea, supiera cómo mantener una disciplina. Obviamente se hablaba con fines de salud, ¿no? Bueno, yo tengo que tener una alimentación saludable, siempre sistemática, para tener un nivel óptimo de salud, ¿no? Bueno, y así. Entonces, el docente, bajo esta mirada tradicional, nunca se planteaba de que podía ser, pudiera estar mal lo que hacía el docente. Nunca, nunca. Entonces, por eso es un reto y un desafío. Esto sigue estando todavía. No sé si les habrá pasado, lo habrán visto en la escuela. No, profe, de lo que sea, en educación física, como sea. No, pero esto no podría ser así. No, hacé lo que yo te digo, ¿no? Hacelo de esta forma. O sea, bien, entonces, como que el docente, no había forma de que el docente pudiera estar equivocado. O hubieran otras formas mejores o distintas de enseñar más que la que el docente sabía. Bien, por eso es un reto. Bien, Xiomara, ¿cuál era el segundo reto que tenías ahí a mano? Y esto voy a tomar así como ejemplos, pero así hay muchos, o sea, todos los textos van a ir a lo mismo. ¿Cuál era el otro desafío? Algo
pero me acuerdo. Dice, Me acuerdo el último, pero no el segundo. tener razones claras y poderosas sobre lo que puede aportar la educación física a la educación integral de las personas. Bien, ese es sumamente importante y lo vamos a trabajar. El que hablaba, el primer reto es sobre el desarrollo y el desempeño docente, ¿cierto? Esta postura reflexiva, crítica sobre el propio ser como docente. Ah, hice bien, estoy haciendo bien. Antes era impensado esto. Digo antes como si no es que no suceda, pero digo, dentro de la teoría es impensado este rol rígido, estricto y más, miren, chicos, educación en general cuesta que avance, ¿no? Que se actualice, pero educación física somos los más tradicionales y los más resistentes a los cambios. O sea, no sé por qué, yo creo que es una cuestión de ego, pero el profe de educación física es el más duro frente a los cambios. Entonces, esto de la autocrítica o que un colega venga a mí y decirme cómo tengo que, ay, mira, esto podría ser mejor. Ah, no, es como, no, ¿me entienden? O sea, hay una autonomía con un ego muy elevado que eso cierra al docente. Eso por un lado. Esto que dice Xiomara es importantísimo, esto de poder relevar a la educación física a nivel social, la importancia, tenemos que transmitir, no es solo educar a los chicos o a las personas, ¿sí? Que ya vamos a ver de qué forma, porque esta clase vamos a ver los saberes, qué enseñamos en educación física, sino también esto de poner en valor. Todos acá nosotros sabemos lo importante que es la educación física o no en la vida de las personas, pero ¿saben qué? El resto de la sociedad no lo sabe, ¿sí? Es más, no lo sabe a tal punto que piensan que todos saben sobre educación física, todos saben cómo entrenar, todos saben cómo, no sé, hipertrofiar, todos saben cómo, ¿no? Les va a pasar que van a estar en la escuela y van a venir los padres a cuestionarle, ¿por qué enseña esto así? ¿Por qué le dijo esto a mi hijo de hacer esto así? ¿No? Porque ellos saben más que nosotros parece, ¿bien? Que nosotros nos formamos para esto. Entonces, transmitir la importancia, la impronta que tiene la educación física. Y como hacen ya más de una década, fue nombrada en la Argentina, fue designada como parte del desarrollo la actividad física como, como una necesidad, como una necesidad básica, inherente del desarrollo humano. ¿Bien? O sea que hacer actividad física es parte es una necesidad, cosa que antes no era contemplado así. Entonces, bueno, como es más actual, tenemos que hacer ver a la sociedad, y esto comenzamos por los chicos, las nuevas nuestros alumnos, ¿sí? De tomar conciencia de la impronta y la importancia que tiene la educación física. Chicos, no vamos a cambiar el concepto social de la educación física si no trabajamos con las nuevas generaciones, ¿o no? ¿Qué les dijeron a ustedes cuando les comentaron que iban a estudiar educación física? ¿Les hicieron algún comentario? Sí, profe. ¿Qué les dijeron? Como, o sea, como que hay carreras mejores también. Claro, claro, menospreciando, digamos, la educación física, ¿no? O que es la más fácil, que es el deporte. Menospreciando, Sí. desvalorizando. Bien, a ver, está eso, no solo la educación física, el rol del profesor de educación física o no. Entonces, si nosotros no cambiamos, es un reto, lo plantean como un reto, porque literal que es un reto. Ya vamos a ver las teorías, porque esto ya lleva muchas décadas desde todas partes del mundo tratando de relevar a nivel de ciencia y teoría, ¿no? Bien, y el último, si no recuerdo mal, Xiomara, si me decime, es el de... ay, se me fue ahora, espérate. ¿Cómo era? Se me fue. ¿Lo puedes leer? ¿Lo tenía? Porque para El mí es tercero dice, uno de los más importantes. superar definitivamente algunos problemas de profesionalidad entre los docentes que venimos reproduciendo durante los últimos 30 años. Bueno, para mí el más importante. Digo, porque una cosa lleva, vieron que hay uno que es como afecta a los otros. Tenemos un gran problema que yo creo que va relacionado con esto que les decía al principio también del ego. Esto vieron el primero, el reto de ser reflexivo, crítico, estar abierto, dispuesto. La educación tradicional siempre ha sido bastante solitaria. Y miren, la educación física en particular, peor todavía. ¿Por qué? En la primaria, si bien las clases de educación física están dentro del margen horario que los chicos tienen clases,
igual es como un lugar de, como que nadie, es como, vieron que es como un aula aparte, porque salimos al patio, totalmente distinto, digamos, a las otras clases, las otras materias, con otros materiales, o sea, es como, entonces, el único que sabe educación física, digamos, ahí nos va a meter, somos nosotros. Entonces, termina siendo bastante, digamos, eh, en solitario el trabajo. Y ni hablar en secundario, que es en contraturno, y por ahí tengo que ir vieron que los chicos tienen que ir a otro lado a tomar las clases de educación física. Ahí todavía trabajamos más en solitario. Entonces, la educación en particular, en general, y la educación física en particular, ha sido históricamente un trabajo bastante solitario para el profesor y la profesora de educación física. Y esto nos ha llevado ¿a qué? A que nos cerremos más, ¿sí? A no saber trabajar con otras personas, a que sea un trabajo bastante individualista, y esto sumado a lo que les decía del ego, que ya en docencia hay un ego importante, no sé si lo habrán observado, en sus mismos profesores. Yo digo, en educación física tenemos un ego todavía más arriba, ¿no? Como nos creemos los mejores, es como, entonces a mí nadie me va a decir a mí cómo yo tengo que dar mis clases. Nadie me va a decir a mí cómo tengo que entrenar a los chicos. ¿Me entienden? O sea, hay una postura tan rígida desde el profesor de educación física que le cuesta mucho trabajar con otras personas. Bien, y no sé si se acuerdan, pero, o se los dije, de que hace rato, como la educación secundaria, el nivel secundario es un fracaso, hace rato ya hay un proyecto a nivel nación, pero se empezó a implementar en Capital Federal primero, de algo de la escuela, la nueva escuela le llaman, ¿sí? Que es trabajar, porque se sabe que esto de compartimentos estancos, o sea, tener materias en forma aislada, incluso como ustedes tienen ahora materias, es un pensamiento, responde a una mirada tradicional, de la escuela tradicional, esta adquisición de conocimiento enciclopedista, ¿no? De la enciclopedia, la cantidad en forma aislada, cuando en realidad el conocimiento es uno y todo se relaciona con todo. Entonces, en los proyectos nuevos, estos de secundaria, buscad que los docentes de las distintas disciplinas trabajen en conjunto. Imagínense qué difícil para nosotros en educación física. Yo la otra vez fui y pregunté, mis hijos estaban en secundario, y me llamó la atención que todos estaban trabajando en equipo, digamos, los profes, menos educación física. Y yo fui quejándome. Yo dije, ay, siempre educación física. Yo quejándome, imagínense. Desde siempre los profes, siempre educación física nos dejan excluidos. Y me dice, no, no, es que no están trabajando porque los profes no quieren. O sea, chicos, me quedé mal, o sea, los profes no querían trabajar en eso, porque claro, nos obligaban, como era un proyecto nuevo, nos los obligaban. Entonces, fíjense que está en nosotros, el problema está en nosotros. Bien. Entonces, por eso ahí se marca como un reto. Esto de poder abrir nuestras cabezas, de trabajar con otras materias, no necesariamente tiene que ser con otros profesores de educación física, en donde nos enriquecemos trabajando desde la diversidad. No sé si han escuchado los conceptos de multidisciplinariedad, interdisciplinariedad. Bueno, toda la educación en general apunta hace rato hacia ese lado, porque está comprobado que eso es lo que sirve y no la monodisciplinaridad. ¿Sí? Necesitamos ya aprender en el trabajo con otras disciplinas, con otras formaciones. Eso amplía nuestro aprendizaje y nuestras posibilidades creativas. ¿Sí? Bien, más o menos se entiende por dónde va. Lean todos los textos, todo es enriquecedor, son cortos. A ver, bueno, y Romero Bres, hago ese mini repasito, crea la escuela, la gimnasia en la escuela a partir de 3 escuelas gimnásticas de afuera, del resto del mundo, la francesa, la rusa y la alemana. Copia, digamos, saca elementos de la gimnasia deportiva, entonces que se daba en la escuela, y rolidos, fíjense que todavía se sigue trabajando eso, rolidos verticales, medialunas, saltos, esto, ¿no? La postura, ¿no? Esto, bien, eso. No se trabajaba los deportes como hoy en día tenemos, eso aparece más después, que ya vamos a ver. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Quiero empezar con el tema que tenemos, ya son las 9:30, empezar con el tema que tenemos en la clase 6. Ahí les comparto. Miren, les digo qué vamos a hacer. Tiene que ver la clase 6.
Vamos a trabajar el tema 1 solo de la clase 6. El tema 2 lo van a tener ustedes lo hablamos la clase que viene. Y van a tener la actividad y vamos a empezar hoy con el cuadro que teníamos en la clase 4, si no recuerdo mal. Del cuadrito, ¿se acuerdan? A modo de preparación para el parcial, los conceptos, ¿pudieron hacer algo de eso o no? ¿Pudieron completar el cuadro con algunos conceptos? Bien, les digo la actividad que vamos a hacer ahora. Les voy a dar 10 minutos nada más para que miren esta parte. Desde el tema 1, solamente tema 1 de lo que está acá, nada más. ¿Sí? Ahí les doy las consignas. Hasta acá. Ahí cuando volvamos, hablamos de los conceptos que sacaron y vemos este videito. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Pudieron empezar a completar el cuadro? No, Profe, profe, yo no. al cuadro había que hacerlo con concepto, bueno, como mal lo que dijo, pero con Desde el cultura principio. y eso, profe. Claro, desde el principio de la materia, ¿ah? Con todo lo que ustedes vayan identificando. Ahora, mientras ustedes estén reunidos, armo un drive y lo comparto y ahí de última van completando por cada uno, digamos, agregando un concepto. Bien, ¿qué tienen que hacer? Entonces, de la clase 6 ahora les doy 10 minutos para que vayan en grupo, miren, ¿sí? El tema 1 nada más de la clase 6 y simplemente identifiquen cuáles son los conceptos importantes que entienden de ese texto, de ese apartado, de esa clase. Solamente tema 1. ¿Cuáles son los conceptos importantes que identifican de la materia de teoría de la educación física? ¿Bien? Eso es todo lo que tienen que hacer. Identificar conceptos, lógico, y hablarlos, los vamos a hablar cuando vengan, ¿sí? ¿Se entendió la consigna? Bien, esto también se va a sumar al cuadro. Esto también tiene material ahí para el cuadro. No sé si quieren mantener los grupos o quieren grupos aleatorios, como quieran. Igual la participación ahí en el cuadro eh, pueden hacer individual, digo, va más allá del trabajo en grupo, ¿sí? Miren, que trabajo en grupo no significa que la entrega es una por grupo, ¿no? El trabajo en grupo es parte del proceso, pero después las producciones y los aprendizajes son individuales en realidad, ¿sí? A partir de la construcción colaborativa. Bueno, los pongo en forma automática si no me contestan. Ahí está, 6 grupos de 2 a 3 participantes. 10 minutitos. Me avisa alguien si no puede ingresar, si necesita ayuda. ¿Qué hora es? Justo y media, a las 10:40 cierro sesión.
Profe.
Profe, Sí, Xiomara, decime. me había puesto en un grupo sola. No terminé de leer. Ah, no me di cuenta. A ver, espera, a ver, ahí reviso los grupos. Sí. Qué raro porque, o sea, no lo armé yo, lo armó el sistema y lo puse, o sea, y me decía de 3 a 4 personas. Ahí lo vuelvo a mirar. A ver, tal vez, ¿sabes qué? No entraron las personas, no entraron al grupo. Puede ser eso, ahí me fijo un segundito. A ver, los grupos. Ah, es verdad. Se supone que el sistema reparte en forma, digamos, equitativa. Es verdad que puse eso. Bueno, mira, te voy a mover después, para ahora, para la próxima actividad, te voy a mover a la clase 6, a la clase, al grupo 6. Ahí está. Bueno, chicos, les comparto por el chat. em, Igual se los voy a poner ahí en la clase, es la actividad de la clase 4, que es el cuadro, pero ahí pueden ir completando los conceptos. Ese cuadrito concepto es la denominación del concepto, el nombre, ¿sí? La conceptualización, o sea, que la definición de ese concepto, que recuerden, tiene que estar sustentado en la teoría. Es más, si ponen con citas zapas, mejor porque les va a servir después para estudiar. Esta es una construcción colaborativa, vamos a armar el cuadro entre todo el curso. En el Drive aparece, a mí me sale quién pone pero si quieren poner su nombre al lado, al final de las columnas, pueden hacerlo, pero el Drive da el usuario, siempre tienen que conectarse con sus usuarios, si no va a decir, no sé, hipopótamo lila, qué sé yo, vieron que. Entonces traten siempre de identificarse con la aplicación, ¿sí? Para que les genere el usuario. Esto en general con todo. Y después al final tienen como preguntas, miren, ahí les comparto, tienen como preguntas a modo de disparador. O sea, ¿qué preguntas? Eso es más amplio, ¿ven? El término, la conceptualización y las preguntas disparadoras. eh, es decir, bueno, ¿no? Este concepto, ¿a qué interrogantes nos lleva? Es más amplio este apartado. Que, digamos, no solo a qué interrogantes nos llevan, sino también qué interrogante nos lleva a este concepto, todo aquello que les planteé, como por así decirlo, desde la reflexión crítica. Miren, ¿ven lo que les digo? Dice bombático anónimo. O sea, no sé quién es bombático, no sé si me entienden. Es importante que se identifiquen, si no, no podemos hacer el seguimiento. Loris anónimo, ¿ven? Cuocla anónimo. Eso es porque no se han identificado, tienen que identificarse para las participaciones siempre. Saben cómo hacerlo, ¿cierto? Entran con sus cuentas de Gmail y listo. Como es una herramienta, el Drive es una herramienta de Gmail, tienen que hacerlo a través de un correo de Gmail. Ah, ahí apareció lo que había escrito, profe. Acá, Ahí lo, a ver. yo estaba escribiendo como para que me quede. Claro, obvio, sí, háganlo así ya. No me aparece. A ver, está actualizando. ¿Escribiste acá en el Drive? Mm, 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 mm. ¿Este concepto, eso? Ok. Bueno, ven ahí, a mí me pregunta si quiere. Ah, me dice que accedí con otra cuenta, me va a decir. Pero bueno, ven. Incluso ven Eso que, es difícil. pero todo eso, esos animalitos que se los ponen cuando. Camaleón anónimo, ven. Bueno, identifíquense con sus correos. Igual se los voy a poner en el campus. Bueno,
¿Qué encontraron? ¿Qué conceptos encontraron y pudieron identificar? Como decir, bueno, es clave esta materia, es más, repito, que pueden utilizar para completar el cuadro. ¿Qué conceptos encontraron en la clase? En el tema 1. Aprendizaje, profe. Aprendizaje, muy bien. Aprendizaje, ¿y cómo lo conceptualiza? ¿Por qué habla de aprendizaje? ¿Por qué en educación física hablará de aprendizaje? La forma de enseñar. Y porque tiene varias etapas, profe. Esperen, ¿aprendizaje es lo mismo que la forma de enseñar? Cuando hablamos de No, aprendizaje. no es lo mismo, pero se relacionan entre sí. Ujú. Bueno, bien. Entonces, ¿por qué hablará de aprendizaje con respecto, si viene hablando de educación física, ¿cierto? ¿Por qué será importante el aprendizaje? Para que los alumnos adquieran nuevos conocimientos, dependiendo ¿El conocimiento se de adquiere o la se clase. construye bajo los nuevos enfoques que hay pedagógicos? Se construye. Construye. Muy bien, Rocío, se construye. No lo olviden, ¿sí? Es importante. La adquisición habla de una... Yo simplemente porque les estoy nombrando esto, ustedes ya lo adquirieron, lo aprendieron. Recuerden que no funciona así el aprendizaje, ¿sí? Se construye. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otros conceptos se encontraron? En el cuadro Corporalidad, traten de no repetir conceptos. Perdón. Erika. corporalidad, profe. Bien, corporeidad. Ahí empiezan a aparecer, este es un concepto propio de la educación física y voy a destacar esto porque, o sea, hay conceptos que tienen que saber sí o sí, ¿sí? Sí o sí. Corporeidad. ¿Qué encontraron que era la corporeidad? A ver. ¿Y por qué aparece? ¿Bajo qué interrogante? ¿Por qué aparece el concepto de corporeidad? Yo lo vi en Yo, el nivel 2 de aprendizaje corporal, que es el control del cuerpo. ¿Cómo? Otra vez, Rocío. En el nivel 2 del aprendizaje. Ujú. Bien, a ver. Entonces la clase habla de niveles de aprendizaje, Sí, ¿no? Y desarrollo. y Bien. los tipos de aprendizaje. Bien, esos también son conceptos para que puedan agregar en el cuadro. Tipos de aprendizaje, una cosa aprendizaje, otro tipo de aprendizaje, otro niveles de aprendizaje. Sí, ¿qué más? Decía que Ahí profundizamos. pueden identificarse como proceso y como producto ¿Qué cosa? ¿El aprendizaje o qué? del aprendizaje. Bien, En la entonces, educación física. bien, sí, todo esto es en la educación física. Bien, la unidad 3 ya es sobre educación física. Entonces, claro, el aprendizaje como producto o como proceso, ¿son distintos? ¿Los plantea como algo distinto? Sí, 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 porque el proceso es la experiencia y el producto es la reorganización de la experiencia para resolver necesidades o problemas. Bien, ahí tienen las definiciones para que puedan completar en el cuadro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros conceptos ya profundizamos? Vamos a la parte esa de los niveles, me parece que es importante, y las... le quiero preguntar algo antes Sí. que es de lo que hablamos de corporalidad y eso. En una parte dice, el cuerpo del sujeto que aprende es un gran dilema, sobre todo cuando la visión aportada será general, holística, ¿a qué se refiere? Esa es mi pregunta, e integradora. ¿Qué, holística en particular o todo el concepto? Claro, en sí, ¿cómo se relaciona lo holístico con el concepto de educación física? Bien. Miren, vamos a ir como de a poquito porque es tan complejo el concepto actual de educación física que vamos a ir como, ¿se acuerdan que les dije como desgranando los distintos elementos Claro, para que puedan? Pero esto de holístico tiene que ver con esto que venimos hablando desde la clase pasada, a modo de introducción a la educación física actual, que habla, ¿se acuerdan cuando hablaba este texto de calidad educativa en general y de la integralidad, de la formación integral? ¿Se acuerdan el concepto que hablamos la clase pasada sobre la educación física actual, que educa a la persona a través, ¿no?, del movimiento, de la motricidad? Lo holístico habla de lo global, lo digamos, parte de esa integralidad. Lo holístico es decir, que contempla todas las dimensiones del ser humano.
¿bien? Eso habla de una educación holística, integral. O sea que yo no solo estoy específicamente en educación física como antes, que se focalizaba con los primeros enfoques, el dualista cartesiano, que es el que no se acordaban, de Descartes, ¿se acuerdan? Primero pienso, luego existo, que estaba posicionado sobre el trabajo del cuerpo, como cuerpo-máquina. Ese es el concepto. El objetivo era, se veía el cuerpo como una máquina y se lo entrenaba como una máquina. El enfoque militarista persigue ese mismo objetivo, el enfoque higienista el mismo, nada más que con fines de salud, ¿no? Con el fundamento, es para la salud, pero sí el mismo enfoque posicionado sobre el cuerpo. Entonces se educaba el cuerpo, ¿no? Y el movimiento, ajustando en esto de un tecnicismo, como literal como funciona una máquina. ¿Vieron? Bueno, que la máquina esté formada perfecta y que funcione lo más perfecta posible. Bien, entonces, ahí habla de una sola dimensión de la educación física en la enseñanza de la persona, de la vida de la persona, pero sabemos que la vida de una persona contempla otras dimensiones, lo psicológico, lo emocional, ¿sí? Y un montón de otras cosas. Entonces, esto de holístico hace referencia que no solo lo que suma Romero Brest con respecto a los hábitos saludables, que también es una dimensión, ¿cierto? Lograr esa autonomía, yo no tener que depender de otra persona para poder comer sanamente o para poder realizar algo, habla de una autonomía, sino también ya se empiezan a sumar otros ingredientes como son desde la inteligencia emocional, ¿se acuerdan que habíamos hablado antes? Que hablaba de esta integralidad, la inteligencia emocional, la construcción de la personalidad, la construcción de la autoestima, ¿sí? El autovalor, el autoconcepto, y todo aquello que me haga a mí desarrollarme en forma integral de una manera saludable, digamos, saludable es para poder insertarme en un sistema social, o sea, que con éxito, que yo no tenga problemas hasta a nivel relacional con las personas, ¿bien? Entonces, lo holístico hace referencia a eso es de esa integralidad. ¿Qué pasa? Vamos a la escuela, voy a ir a la escuela primaria, voy a una escuela de gestión estatal. Lo más probable, que yo vengo con la clase preparadita perfecta, hoy no soy la super profesora. Llego a la escuela, tengo la mayoría de los niños que vinieron sin comer, sin desayunar, ¿no? Que vienen golpeados de la casa, que vienen con un montón de problemáticas familiares. ¿Ustedes qué creen? ¿Yo voy a poder desarrollar mi clase con éxito? No. Tengo que ocuparme primero de las necesidades básicas de esos chicos. Voy a un secundario que, miren, la problemática del nivel secundario más pasa por ahí. Miren, lo que menos van a poder hacer es dar clases, digamos, concreto de educación física. Van a tener que atender otras necesidades previas, como tienen, por ejemplo, los adolescentes. ¿Qué pasa? La adolescencia implica una crisis, es una crisis, ¿no? Que los chicos se rebelan contra el sistema, contra los adultos. El profesor de educación física o la profesora de educación física es un adulto, pero nosotros, yo siempre digo, es la mejor profesión del mundo porque es literal que es, digamos, es de los docentes es en quien más confían los chicos. Hay el trabajar con el cuerpo, con la motricidad, que ya vamos a ver esos conceptos, implica o abre puertas que no se abren desde otras dimensiones, otras materias u otros espacios, ¿bien? Entonces, nosotros es clave. Chicos, existe, saben todo el tema del bullying, el tema el suicidio infantil, no más que infantil, adolescente, el embarazo adolescente, o sea, hay muchísimas problemáticas y cada vez me parece que es más, es peor, ¿no? La discriminación, bueno, tenemos que trabajar sobre esos aspectos, la ESI, la educación sexual integral, tenemos que trabajar sobre eso, ¿bien? Eso habla de una enseñanza holística, ¿sí? O sea que ya no solo trabajamos en lo motriz o en lo físico o en lo sé, como quieran, ¿no? A eso se refiere Erika. Ahí se entiende Ok, mejor. sí, sí, sí. Va de la mano Eso con la puedo poner. habilidad. ¿Cómo? Sí, este concepto de holística se puede poner ahí en el Sí, cuadro también, sí, sí. así como así. Ok, Sí, mientras más conceptos completemos, mejor. ¿Sí? Mejor para ustedes, porque van a tener más material para poder identificar para el parcial. Es más, vamos ahí, el profe todavía no está claro el parcial, pero podríamos trabajar con ese cuadrito a mano para que les ayude. Sí, es parte de. Muy bien. ¿Algún otro concepto identificaron? Lúdico.
Lúdico, muy bien. ¿Qué es lo lúdico? Los juegos, ¿Lo lúdico solo es el juego? no. Ah, bien. ¿Qué es lo lúdico? ¿O qué caracteriza lo lúdico? ¿Cómo sabemos que algo es lúdico? ¿Está caracterizado por qué? ¿Qué busca lo lúdico? ¿En qué se basa? Porque supónganse que yo propongo un juego o una actividad lúdica, acá, para todos. ¿Va a ser lúdico? ¿Qué creen? ¿Va a ser lúdico? O sea, ¿realmente va a ser lúdico para todos nosotros acá? Para todos, digo, y todas. ¿Será lúdico? No, profe. No, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene que estar para que sea lúdico? ¿Cómo que es lo que tiene ¿Es que estar conmigo? recreativo? ¿Qué identifica qué característica es la primaria para que yo diga esto es lúdico? ¿Que sea divertido? ¿Es algo de Bueno, recreación? que sea divertido. A ver, repito, para ¿Entretenido? todos acá la misma actividad puede llegar a resultarnos divertida a todos y todas. No. Entonces, ¿por dónde pasa? Que sea divertido. Para mí, para ustedes. Puede ser como que sea integral. Que no sea dirigido por usted, profe, o que sea espontáneo por nosotros. No, pues vos tenés el juego espontáneo, el juego dirigido, no. Son categorías dentro de lo lúdico. Chicos y chicas, el placer, el disfrute, el placer, simplemente el placer. ¿Qué es algo lúdico? Algo que me es placentero. Por ejemplo, a mí tejer me da placer. Es algo lúdico para mí. Ni siquiera digamos, no me dedico, no es mi profesión ni nada. Es algo lúdico para mí, cosa que no puede ser para todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué caracteriza a lo lúdico? El placer, el disfrute. Simplemente el placer por el simplemente hecho de hacerlo. ¿Se entiende? Por ahí pasa lo lúdico. Bien, lo placentero. Bien, ¿algún otro concepto? Después puede el juego estar más estructurado o menos estructurado, ¿no? Hay categorías de juego y todo un mundo. Juego es todo un mundo. Pero ya eso es otra cosa. ¿Cuál es la máxima expresión del juego? ¿Cuál es el juego más evolucionado que hay? En estructura. El deporte. Es la máxima evolución del juego. Es el juego altamente estructurado y reglado, cerrado. Este deporte se juega así, de esta forma. Bien, para que vean. Bueno, ¿algún otro concepto? Bueno, miren. Este es muy obvio, Sí. pero, o sea, relacionales, es en cosas las relaciones, cómo se ¿Qué cosa? interconectan los. Yo tengo una pregunta que dice, ¿cuáles son los poderes, los saberes corporales, motrices, lúdicos y relacionales? Justo vamos a hacer ahora la actividad. Vamos Ah, a ir como pues, de a poco porque es súper complejo. Vamos a adentrarnos, vamos a comenzar a trabajar esto con los saberes, pero miren, como todo, vamos a ir de lo simple a lo complejo. Entonces, como vamos a comenzar por lo simple, los saberes, o sea, ¿cuáles son los saberes en la educación física? Y porque miren, pensando en que la educación física es una educación integral y holística, bueno, y todas las otras educaciones, educación matemática, educación lingüística, o sea, educación musical, también es lo mismo. Entonces, bueno, decimos, bueno, vamos a comenzar por lo base, lo básico, decir que nos diferencia a otras disciplinas. Bueno, si es tan holística toda la educación desde, repito, desde todas las disciplinas, ¿qué será lo propio nuestro? ¿No? ¿Qué será que enseñamos? ¿Cuáles serán esos saberes en educación física que trabajamos que no se trabajan desde otras materias? Porque, por ejemplo, los valores es común a todas las materias, ¿cierto? No es propio nuestro. Bueno, sí tenemos contenidos o saberes propios nuestros. Esos son otros conceptos también que no nombraron de esa parte de la clase, que son los objetivos, los saberes o contenidos. Esos también son otros conceptos. ¿Saben cuál es la diferencia entre contenido y objetivos? Bueno, si no, lo vemos enseguida. Les voy a dar la segunda actividad que lo van a buscar por ustedes, repito, porque es fácil y seguramente, y es más, los he escuchado nombrar, así que son 10 y 2.
Les voy a dar solo 10 minutos para buscar. Armo los mismos grupos, no, grupos. Xiomara, te agregué en el último, en la última sala, ahora no vas a estar sola. Y tienen que buscar. A ver, esperen, ¿cuántos grupos eran? 5. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a mandar a Erika, voy a distribuir a Erika a la sala 2 y a Leo para que me queden 4 grupos, a la sala 3. ¿Saben, chicos? Bien, ahí ya les abro la sala. Miren, anoten. Igual se los voy a escribir en el chat. Tienen que buscar. El grupo 1 va a buscar habilidades motrices básicas, ¿sí? Habilidades motrices básicas. Bien. El grupo 2 va a buscar habilidades motrices específicas. Miren, pueden encontrarlas como específicas, complejas o especializadas. ¿Bien? Pero son las mismas. Repito, habilidades motrices especializadas, complejas o específicas. El grupo 3 va a buscar capacidades físicas coordinativas. Habilidades físicas coordinativas, y el grupo 4 va a buscar habilidades físicas condicionales. Habilidades, nos dijo profe, grupo 3, ¿no? Capacidad, perdón. A ver, grupo 1, grupo 2 son habilidades. El 1 es habilidades motrices básicas y el 2 es específicas. Después, 3 y 4 son capacidades físicas, ¿sí? Motrices. Capacidades físicas motrices. El grupo 3 coordinativas y el grupo 4 condicionales. Mire. 1. Se los pongo con habilidades motrices básicas. Capacidades físicas motrices coordinativas. Motrices condicionales. ¿Qué pasó, Licha? ¿O Agus? Profe, ¿me puede mandar a la sala 2, Sí. por favor? Yo estaba con Erika y Leo. ¿Pero no los mandó a la misma sala? No, no me salió nada. Espera. Pero es Licha, un... a la sala 2. Espérate, no me aparece. Sí, por favor. Pero no me apareces. Entré hace un ratito yo, profe. No, Licha, Paso. no me aparece. Acá está. La sala 3. Ahí está. Valentina, ¿en cuál sala querés? Yo estaba con Erika y Leo. Erika y Leo, en la sala 2. Ahí va. ¿Y Agus? ¿No estás con nadie? No, en cualquiera, profe, no es lo mismo. Dale, la sala 1. Ahí va. A ver qué alguien me hace. Profe, Chicos. Sí, decime, Xiomara. ¿cuál les tocó a nosotros? Ustedes son el grupo, 6. el 6 tienen el último, capacidades físico-motrices condicionales. Es uno de los más fáciles. ¿Capacidades?
físico-motrices condicionales. ¿Nunca habías escuchado? No. Busquen ese. Cuando las vean las van a conocer. No los conocen con ese nombre, parece. Capacidades físico-motrices. Eso. Condicionales o capacidades físicas condicionales. El nombre completo sería así. Vale, gracias. Dale, me avisan cualquier cosa. Denle que no tienen mucho tiempo. Si hará, ¿qué pasó? Ah.
Bien. ¿Pudieron encontrar algo o no? Sí, profe. Genial. ¿Qué encontraron? ¿Buscaron con inteligencia artificial? ¿Buscaron en buscadores comunes? Yo usé una inteligencia. Genial. Bueno, ¿qué encontraron? A ver, tienen conceptos nuevos, ¿sí? Que esto es de lo más básico y tradicional dentro de la educación física. Y después vamos a ir a ese concepto que dijo, que nombró Eric, que está en la clase. ¿Qué encontraron? ¿Qué son las habilidades motrices, básicas y específicas? ¿Qué son las capacidades físico-motrices, coordinativas y condicionales? ¿Qué son? ¿Cuáles son? Las habilidades motrices básicas, A ver, yo busqué que dice sí. que son aquellas que agrupan patrones de movimientos básicos que realizamos con el cuerpo humano. Bien. Como por ejemplo, ¿Lo quieren decir ustedes, chicos? Bueno, Agus y Eduardo. caminar, correr, saltar, gatear, trepar, bien. Como dice la girar. palabra, básicas, ¿no? Bien, Claro, correr, saltar. ¿Vieron pensemos en los niños, ¿no? Cuando empiezan a caminar. ¿Qué es lo primero que van haciendo? ¿Vieron? Esas son las habilidades motrices básicas. dice que son esenciales para desarrollar Sí, dice, la autonomía física de cada persona. exacto. Es como, repito, como dice la palabra básica, como dice la denominación, son las fundamentales. ¿Y qué creen? Una persona, un niño, ¿necesitará de alguien para aprender a hacer esas habilidades? ¿O las Sí. puede desarrollar solita? Para mí que son solitos, ¿Por qué? Para porque mí es que algo necesita. básico, porque Yo ellos creo que Pero solos no se aprende a evalúan. caminar solo el nene. O sea, es como que lo tienen que ayudar, por así decirlo. O Claro, pero saltar cuando igual. aprende a gatear, lo hace solo. O cuando... ¿Y a caminar? ¿Puede aprender solo? Se va Yo impulsando creo solo, que, pero necesita ayuda. yo creo en un principio están, o sea, los ayudan y después van encontrando nuevas eh, habilidades. O sea, por Claro, ejemplo, no sé, si ya tienen el conocimiento de caminar, por ahí ellos experimentan otro tipo de cosas. Bien. ¿Se acuerdan a Vygotsky que decía de la zona de desarrollo real, la próxima? ¿Se acuerdan? Decía que las personas éramos capaces de aprender algo en forma autónoma, solos y solas, ¿cierto? Hasta un determinado punto, que en un punto para seguir avanzando necesitamos a alguien que supiera más sobre eso, ¿se acuerdan? Bueno, podría ser ahí. Fíjense, ¿no? Cómo habla de que es una construcción, pero es una construcción personal. Bien, básica. claro, porque cuando el nene aprende a caminar, empieza con las piernas como más abiertas o los brazos así. Pero Ujú. vos normalmente no ves una persona caminando así con los brazos extendidos. Pero los bebés sí, o sea, los niños. Bien, recuerden también que de las etapas, ¿se acuerdan de Piaget? La primera etapa, la segunda en realidad, la sensorio-motor, o sea, la primera es la sensorio-motor, la otra es la preoperacional, que es en todo nivel inicial. ¿Se acuerdan que la enseñanza, y eso tiene que ver con el videito que tienen ahí, que ya a ver si lo puedo pasar, pero que los aprendemos todo a través de la imitación. La primera forma de aprendizaje es el ejemplo. Entonces, si bien los niños pueden aprender, digamos, solitos o tratar de aprender eso, es a partir de lo que observan. Ese es el estímulo, ¿bien? De lo que observan, entonces reproducen e imitan, ¿sí? Bueno, queda claro las de básicas, no se preocupen que las vamos a seguir hablando, es por una cuestión de tiempo. Las específicas, ¿alguien las encontró? Específicas, complejas, especializadas, pero son habilidades motrices también. Seguimos dentro de la categoría de Sí, habilidades motrices. ¿Qué son? son habilidades motrices que se requieren para realizar una actividad física o deporte en particular. Son más complejas y están orientadas a objetivos concretos dentro de un contexto deportivo o de actividad física.
Por ejemplo, no sé si lo quieren decir mis compañeros. La coordinación puede ser. Perdón, como por ejemplo, ¿qué dijeron por ejemplo? La coordinación y después en deportes específicos, como el salto en el atletismo. Bueno, el salto en atletismo. O sea, está hablando de algo, como dice la palabra, específica. Entonces podríamos decir, miren, esto para que no lo asocien solamente al deporte, las habilidades motrices específicas. Por lo general se asocia con el gesto técnico deportivo, pero las específicas, a diferencia de las básicas, refiere a la combinación de las básicas, ¿no? La combinación de las básicas. Las básicas es la habilidad en forma aislada y la compleja, específica, o combinada o especializada refiere a la combinación de estas básicas. Por ejemplo, una entrada en bandeja es la combinación de habilidades motrices básicas, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Se refiere a eso entonces. Por eso, pero no solamente se asocia a lo deportivo, eso quiero aclarar, para que solamente no lo vinculen a lo deportivo. Bien, capacidades físico-motrices. ¿Qué son? Quiero buscar el cargador. ¿Qué son las habilidades físico-motrices? Las capacidades físico-motrices, perdón. Una cosa es habilidad, ya vamos a la diferencia, y otra cosa es capacidad. Vamos a ver la clase que viene, porque no vamos a alcanzar. ¿Cuáles encontraron tienen coordinativas y condicionales? ¿Cuáles son las coordinativas y cuáles son las condicionales? Voy a leer las Eh, coordinativas, profe. Hola, a ver, leer compañero. ¿La querés leer, decís vos? bueno, dale. Bueno, nosotros, según lo que encontramos de las capacidades físicas coordinativas, son aquellas cualidades que permiten a una persona ejecutar movimientos de manera precisa, económica y eficaz. Consiste en un conjunto de acciones de coordinación, básicamente. Bueno, Eh, por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Cuáles serán las capacidades coordinativas? y bueno, por ejemplo, buscamos que hay como distintos, o sea, lo que encontramos, ¿viste? Sí, A ver, el acoplamiento o sincronización, que sería la coordinación de movimientos. pero ¿cuáles son? Tenemos capacidades concretas. Así como nombraron las habilidades, también tenemos capacidades concretas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles Yo, son las? Correr, No, esa es una habilidad motriz básica. yo puse, tengo coordinación general, profe. Dice capacidad de realizar movimientos con la intervención de varias partes del cuerpo al mismo tiempo de forma armónica. Ejemplo, correr y lanzar una pelota simultáneamente. ¿Puede ser eso? ¿Tipo de coordinación? Pero ahí habla de una habilidad motriz específica. Eh, ¿Cuáles son las coordinativas? Sería la pregunta. No es la combinación de habilidades motrices. O sea, si bien implica, a ver, yo unir dos habilidades motrices básicas implica una coordinación, ¿cierto? ¿Por qué se llama? Voy a aclarar algo, tal vez eso ayuda. ¿Saben por qué se llama coordinativas capacidad y por qué es una capacidad física y no una habilidad? Porque depende de sistemas orgánicos que los van a ver en anatomía y fisiología. Dependen estrictamente del sistema nervioso, del desarrollo del sistema nervioso, la coordinación. Bien, entonces dentro de esta coordinación, de este mundo de la coordinación motriz, tenemos como varios elementos, saberes de la educación física que tenemos que trabajar en forma aislada. Después, que se relacionan, sí, lógico, se relacionan con las habilidades motrices, básicas y específicas, con todo el sistema orgánico a nivel del sistema nervioso. Pero ¿cuáles son? ¿No las encontraron? Profe, el equilibrio, Bien, equilibrio es una, son un montón. Ah, Mínimo 7, el depende de los ritmo, autores. el Bien, ritmo, así. equilibrio, ritmo. Puede ser ritmo. ¿Saben lo que es el ritmo? Vamos, un, dos, un, dos. Rápido, rápido, lento, Capacidad para lento, mover lento. el cuerpo en No. un compás regular. Eso dice que es el ritmo. Ah, el ritmo, bien, está muy bien. Más. Orientación, reacción, Bien, adaptación. orientación, la orientación espacial temporal. Bien, la reacción, ¿no? Esto de Sí. Y el estímulo-respuesta. equilibrio estático y dinámico, profe, también.
Claro, en el bueno, porque equilibrio. cada uno de estos saberes es una dimensión, o sea, un mundo, ¿bien? De categorías, pero para que vean. ¿Qué más? Muy bien. Acople, ¿han Bien. escuchado? Acoplar. Esto de unir dos movimientos. Si yo vengo picando la pelota y me paro, miro el aro y lanzo, ahí no hay acople, no hay unión. Yo estoy cortando. En cambio, si yo vengo picando la pelota, vengo y lanzo, ahí hay acople. ¿Sí? Esa unión, esa fluidez es otro saber. ¿Sí? Ritmo, fluidez. Bueno, y así hay muchas, muchas. Son muchísimas las coordinativas, son las más